Hace muchos años que Mendoza ya no es solo sinónimo de vinos, montañas y acequias, sino también de un movimiento musical que está en constante crecimiento. Yo soy Moy y esto es El Presente y su música. Parece que vivir cerca de la montaña es un factor importante que se ve reflejado en las composiciones claramente. Claramente sí, muchísimo. Lo Usted, Pasado Verde, Los Enanitos, no sé. Todas las bandas tienen algo que decir de la montaña, ¿no? Porque pasa que uno cuando nace acá en Mendoza, creo yo, siento, ¿no? Cuando es chico va a la montaña, es consciente pero muy poco de la inmensidad del bicho ese, ¿no? Y cuando empezás a ir a la montaña después de un poco más grande, ¿no? Empezás a tener distintas experiencias con la montaña. La última vez que fui a la montaña fue hermoso porque dije, no nos damos cuenta de dónde vivimos. Y bueno, nada, ahí estaba con un par de amis y empezamos a hablar como, che, boludo, qué grande este lugar. Hay que hacer más cosas en la montaña, más festivales, más cosas ahí cerca de la montaña, obvio. Eso tiene que pasar. Es imposible negarlo porque aparte salís a la esquina y la ves, la montaña está ahí todo el tiempo, ¿viste? Y la cercanía también es increíble, por ahí no sé, una distancia, haces 20 minutos en auto y ya 25 ya estás en medio de la montaña, ¿viste? Entonces eso es innegable, es parte de nuestra identidad. Yo también creo que un poco esto de, a veces lo digo jodiendo, pero es un poco en serio, el tema de la siesta, ¿viste? Como que Mendoza es una ciudad donde después del almuerzo se frena todo, se para. Más, si haces un análisis más profundo, yo creo que tiene que ver un poco con esa pausa que hay y tiene que ver con el ritmo de vida que hay por acá, tal vez en una ciudad más chica. Yo creo que esa pausa de alguna manera afecta las decisiones, la forma de trabajar, la forma de hacer las cosas, el tiempo que te tomás. Y otra cosa que me parece también muy loco es que la escena acá en Mendoza es grande, hay público para todas las bandas y el público a la vez se divide. Entonces hay una cosa de como que no hay bandas infladas, ¿viste? O vendida de humo, ¿viste? No sé, por la prensa o por algún productor. Es como que es todo muy genuino porque vas, la ves y estás ahí, los conocés, ¿viste? Como eso también parece que es fundamental, que hace que la escena sea súper genuina acá. Y un poco sí, porque no te está corriendo como la ansiedad de la ciudad y flashear en la competencia en un espacio tan grande donde todos queremos lo mismo. Como que siento que por ahí el ser de pueblo y tener una naturaleza más al alcance de la mano te hace como tener una poética un poco diferente, ¿no? Como del contexto que tenés como alrededor. Luego de nuestra generación me parece como que hubo mucho más activismo en federalizar las escenas musicales y en descentralizarlas. Que era algo que nosotros queríamos hacer, por eso hacíamos un programa de radio sobre bandas de Mendoza y no sobre bandas nacionales, digamos, porque sabíamos que ahí estaban las gemas o las semillas del futuro, ¿no? Esa cuestión romántica que te pasa cuando la banda de tus amigos toca muy bien y tiene canciones que te impactan y te cambian la vida, entonces pensás, si a mí me están cambiando la vida, le pueden cambiar la vida a muchísimas otras personas más. Y a partir de ahí empezás a generarte la idea de una escena donde lo bueno que se generó en Mendoza es que éramos muy patriotas de la cuyanía, ¿no? Como Cuyo siendo como una nueva era en la música, y creo que la tuvo. Totalmente la tuvo. Podemos hablar ahora ya de escenas mendocinas, de escenas de Rosario, o podés como completamente identificar el sonido patagónico. Digo, tiene mucho que ver las geografías que tenemos, tiene mucho que ver que tengamos a las montañas en nuestro oeste y que estemos siempre localizados en norte, sur, este y oeste. Tiene mucho que ver esa geografía para la música y para la forma que vos construís tu escena musical, desde mi punto de vista. En algunas bandas noto la localía como en algo que sería como una sinestesia geográfica, donde la montaña está o topográfica, mejor dicho, donde la montaña está muy presente, esa escala enorme, ¿no? Como a veces eso siento que se traslada en las guitarras. Antes de hablar del presente o de la historia reciente de las diversas escenas musicales mendocinas, me parece importante destacar que hay un libro del año 2015 del periodista Rolly Jiménez que se llama Aún siguen cantando 55 años de rock mendocino.
El libro recopila la historia del género en esa provincia, contando cómo, por ejemplo, durante la dictadura había un técnico electrónico, Luis Muro, que vivía con su padre en la única casa que había sobrevivido a la demolición de una bodega, El Globo, en Godoy Cruz, y cuando se dio cuenta que había un pasaje a unas galerías subterráneas de esa vieja bodega, instaló un taller de electrónica y también una sala de ensayo. A eso se le llamó la Cueva del Genio, y ahí se forjó el rock mendocino de una forma clandestina entre el 73 y el 75. Una época en donde, por ejemplo, en un recital de Lágrimas Blues en el Cine Plaza, irrumpió una patota, se llevó detenido a todo el grupo y a los músicos los mantuvieron presos 7 días. El libro se llama así por el tema de Enanitos Verdes. En aquel cajón está tu foto, llenándose de tierra. De Enanitos Verdes en adelante se formó una escena musical en donde se cruzaba el rock con el reggae y el ska, entre otros sonidos. La evolución, por ejemplo, de Enanitos Verdes hacia adelante tiene como una escena muy fuerte o un movimiento muy fuerte que es el rock alternativo, Caramelo Santo, ¿no? Toda esa escena, Hormigas Negras, una banda de Las Consultas que ahora se llama Igualitos. Pero hubo ese movimiento que instaló ese cruce entre el reggae y el ska, el ragamuffin, ¿no? Toda esa idea así de sonido Manu Chao, por decirlo muy rápidamente, pero no lo digo porque sí, sino porque Manu Chao vino acá muchas veces y sembró. También surgieron a finales de los 90 bandas de metal, de hardcore como Mosto Malta o Cynical. A esas le siguieron otras como NEM, y les recomiendo que busquen el Instagram cultura.pesada.mendoza por si les interesa. Empecé a ir a conciertos a los 12 años, por supuesto mintiéndole a mi madre. Y sí, al principio era más parte de esta escena, no metal, pero sí una escena más hardcore, que había muy fuerte en Mendoza. Yo creo que tiene mucho que emparentarse con la proximidad entre Mendoza y Chile y su escena. O sea, Chile tiene una gran escena metalera, una gran escena crowd y experimental, y me parece que se daba ahí como un corredor interesante. Y en esa época, no sé, yo era fanática de Choque, ¿entendés? Cuando tenía 16 años, 15 años, aunque también, ¿no? Como nadaba a las aguas del rock nacional. En 1999 nace la revista Cero de la mano de 2 diseñadoras gráficas que percibían un vacío en la difusión de la cultura. Nosotros éramos 2 coeditores y que veníamos del diseño gráfico. Nos gustaba muchísimo la música, especialmente íbamos a ver bandas de rock, y teníamos otras revistas de otro tipo de cosas, trabajábamos en diseño y nada, queríamos difundir lo que estaba pasando, veíamos que había un gran vacío y dentro de lo que es la difusión de la cultura, y por eso arrancamos como diseñadores, pero hoy nos sentimos comunicadores porque hace 23 años que estamos haciéndola, seguimos, por suerte, acá en Mendoza. Hasta la pandemia estaban en formato físico y estaban en San Luis, San Juan y Mendoza. A partir de la pandemia, solo en formato web y en redes sociales. Ahí tienen una agenda que es @agenda0mendoza, porque les parece importante darle lugar a ciertas fechas chicas a las que de otra forma el público no podría llegar. Y en estos 23 años han habido montones, o sea, de producciones, de etapas que nos gustan, que nos enamoramos, que algunas decimos, uy, qué papelón, pero recuerdo así con mucho amor una que es de la banda Fulton, una banda que dejó de existir hace bastante y que para mí es una de las mejores que pasó por acá. Y metiéndonos más en esta década en donde no había lugares para tocar en Mendoza, según Ezequiel Estocco, que él es integrante de la banda Pasado Verde con más de 10 años de trayectoria, la conexión intermúsicos se daba en las salas de ensayo, no en festivales como puede ser hoy en día el Luján Suena o el Mendo Rock. Para tomar dimensión de la cantidad de proyectos que hay en Mendoza, para esta última edición se postularon más de 100 bandas, de las que quedaron solamente 15. Pero volviendo a esos primeros encuentros en salas de ensayo y de organizar fechas en casas, como antecedente a lo que hoy se rotula como manso indie, de ahí salen los Goonies, germen de lo que hoy es Mi Amigo Invencible, una banda clave de la movida musical mendocina
que hoy sigue en vigencia y que traspasó la barrera de la provincia. Y una de las cosas que me decía Walter Lescano es que nuestra generación tiene como 3 heridas, ¿no? Como la herida de la crisis del 2001, por supuesto el neoliberalismo y también la tragedia de Cromañón. Y eso es importante porque fue una tragedia que, si bien tuvo que ver una banda de una escena rockera de la que yo no pertenecía, el impacto cultural que tuvo en todo el país hizo que el sonido indie rock apareciese. ¿Por qué? Porque hizo que no hayan venues para tocar, esas cuevas rockeras ya no estaban disponibles para ser utilizadas, y los artistas se metieron en sus habitaciones a hacer música con las computadoras. Cuando vemos que aparece el manso indie, y tenía muchísimo que ver, ¿entendés? Porque si vos hablas con el Simón te va a decir, o el Juan, Mango, cualquiera de los pibes, Luca, te va a decir, te va a marcar a Mi Amigo Invencible, te va a marcar a los Goonies, ¿entendés? Te van a hablar del Marce, te van a hablar del Milton, te van a hablar de esas bandas que vos escuchabas. En el 2015 lanza su primer disco, Usted Señálemelo, una de las bandas que marca un precedente por su popularidad y sonido, sobre todo a partir de su segundo lanzamiento, 2. Volver al valle se torna alimento mío, atravesando rayos, los siento llenos de vacío. Pero además provenientes de familias con un peso musical importante en la provincia. Juan Sayeg, Gabriel Coco Orozco, hijo del folclorista Tilín Orozco, también mendocino, Luca Beguerie Petrich, cuya familia tiene el estudio de grabación y sello discográfico Fader Records, y paralelamente surge Perras on the Beach, liderada por Simón Sayeg, hermano del vocalista Usted Señálemelo, Juan Sayeg. Nunca olvidar lo que nos pasó. Para estar acá siempre voy a disfrutar. A partir de presentaciones como la de Usted Señálemelo, surgieron proyectos como el de Daniel Álvarez, @mansa.musica. En 2016-2017, Ilia Kuriaki y Ande Valderrama tocó en la Plaza Independencia en Mendoza y justo estaba yo. Y de telonero me acuerdo que estuvieron los Usted Señálemelo. Los conocí ahí y empecé a seguir solo a ellos. Pero cuando ya conocí más adelante a estos chicos, me empezaron a recomendar más bandas de Mendoza y me di cuenta que tenían muy mal sistema de comunicación, igualmente las bandas de Mendoza, como que nunca te enterabas cuándo tocaban y demás, y me di cuenta que le daban más importancia en otras provincias que en la nuestra, y entonces, como no usaba mucho yo las redes sociales, dije, bueno, voy a hacerme un granito de arena a ver si me sale. Y creé Mansa Música. En realidad al principio se iba a llamar Manso Indie, porque es el género que a mí me gusta. Pero dije, bueno, no voy a discriminar, vamos a ayudar, darle una mano a todos los géneros. Y empecé a crear un Instagram donde subía las fechas de bandas de Mendoza que tocaban en Mendoza. A su vez, otro factor en el aumento de flujo de bandas por dentro de Mendoza puede que haya sido la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Yo creo que uno de los cambios más importantes que siempre hablamos con los pibes, hubo algo muy marcado en la época de la Ley de Medios. Por lo menos acá en Mendoza apareció un canal local que todavía está, pero que en su momento tuvo como muchísima fuerza, que se llama Sequia TV, y salió otro canal que se llama Señalú, que era como un canal de televisión que dependía de la Universidad Nacional de Cuyo. Entonces empezaron a ver talleres de radio, más programas de radio, como que hubieron más lugares, y los medios de acá en Mendoza empezaron a buscar bandas locales para poder rellenar y poder ocupar ciertos espacios musicales. Cortina de un noticiero, un programa de versiones acústicas, muchas notas en la radio. Entonces se empezó como a nutrir mucho la escena de ahí, como que por ahí las bandas que en su momento acá no tenías por ahí alguna posibilidad de aparecer en ningún lugar más que, Facebook, de repente salías en la tele. La Universidad de Cuyo, como punto de encuentro y de aprendizaje, también es un factor a tener en cuenta. Spaghetti Western, como que a muchos de los pibes los cruzaban las facu de música. Tapa, por ejemplo, que es el bajista, era contrabajista y en algún momento tocó conmigo y nos cruzábamos en el pasillo de la facu. Fran, que es la cantante también. Entonces, como siento que de ahí, de la facu, de música popular y de la académica también,
nace como un semillero de gente joven que quiere armar proyectos musicales y se conoce y se va como mezclando en el ambiente y como está la facu de música medio pegada con la de diseño y la de teatro, medio como que compartís con un montón de gente ahí, entonces como que te vas cruzando. En ese sentido, los proyectos de comunicación propios de la universidad también representan un soporte de validación para la cultura que generan los jóvenes mendocinos. Hola, soy Natalia Calderón. Yo soy Ari Salvo y estamos justo en el estudio de Radio U acá haciendo el programa casi viernes. Este es un programa que lleva 15 años al aire presentando a la música de Mendoza, pero también del país. Hemos sido testigos de muchísimos movimientos, muchísimos géneros y surgimos también con la idea de difundir lo que nos gustaba, pero en el camino fuimos aprendiendo de nuevos géneros, nuevas olas, modas, desde el rock latino de principios de los 2000, el manso indie. Eso es un poquito lo que difundimos en Casi Bien. Yo creo que estudiando en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cuyo, yo absorbí, me alimenté de todo lo que hoy sigue siendo mis pilares a la hora de cubrir música o a la hora de sentirme parte de escenas o de sentir la sensación de que se está construyendo una escena. Y por supuesto tiene que ver el indie rock aquí y tiene que ver también la historia de la música independiente latinoamericana. Digo, lo que sucedía en Argentina y en Sudamérica principalmente es que post crisis de los fines de los 90 o 2000, las majors se van de nuestros países, se van de Sudamérica. Entonces lo que eso genera es empezar a conformar las escenas indie de Latinoamérica. Digo, en Chile se va a empezar a conformar la escena más indie pop, en Argentina es mucho más indie rock. Y bueno, en Uruguay también tuvo como una situación bastante parecida, pero si nos basamos en Argentina principalmente, lo que sucedía en La Plata sucedió en las universidades, en los patios de las universidades de arte, y es desde ahí donde sale el matón policía motorizado. En el caso de Mendoza era en los pasillos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 100%. Y si no, en la radio, que a mí me permitió darme cuenta que me quería dedicar a esto, que es la radio UTN. Podemos hablar de bandas ícono, por lo menos de Mendoza. En los 80 lo fueron los Enanitos Verdes, en los 90 Caramelo Santo, en el 2010 lo que decíamos, ¿no? Este fenómeno que la prensa llamó manso indie, pero que también dio distintas pautas de bandas que se desarrollaban y crecían en la provincia y se tenían que ir de la provincia hacia Buenos Aires o hacia otras partes, o bandas que se desarrollaban, viajaban y volvían. Y esto es lo bueno y es lo que sucede en este momento, donde también la autogestión fue una muy buena escuela en ese sentido, más allá de cualquier apadrinamiento o apoyo estatal o demás. Son siempre los artistas los que van impulsando la carrera, lo que también va generando su propio público. Y respecto a los lugares para tocar, además de los festivales mencionados, el Mendo Rock y el Luján Suena, están los más tradicionales, como el de la Vendimia o el de la Cerveza. Estos también suelen incluir a artistas locales en su programación y se convierte en una oportunidad para las bandas que tienen que prepararse para esos escenarios grandes con un público masivo. Y es particular que a través de los años y propio del crecimiento de la movida, espacios también tradicionales como los teatros empezaron a ser lugar de shows en vivo para bandas emergentes. Teatro Plaza, Teatro Mendoza, Teatro Quintanilla, Teatro Independencia. Sin embargo, según los artistas y programadores con los que hablé, todavía faltan espacios, sobre todo espacios intermedios de 200, 300, 400 personas, cosa de que no sean tan chicos como un bar o una casa, pero tampoco tan enormes como un teatro. Incluso antes de la pandemia había un lugar así que se llamaba N8, pero que cerró. Algunos lugares activos son Foxy, Cultural Aurora, Willy's Bar, Le Parc, El Botellón, Taberna Culture Hall. Y en la montaña, con propuestas más de música electrónica, también está El Origen de I. Lo cierto es que el público mendocino está muy interesado en la música en vivo. El sábado tocaba otra banda acá que está increíble, que se llama Spaghetti Western,
en el Teatro Independencia y tocaba Eruca Sativa. Y los 3 shows vendieron todas las entradas. Entonces eso nos dio la pauta de decir, bueno, o sea, evidentemente a la gente que vive acá en Mendoza le está empezando a tomar mucho más la atención las bandas locales también, porque antes medías un poco, ¿viste? Y si tocaba Eruca Sativa ese día, y por ahí no sé si te convenía tocar porque te iba a sacar público. Bueno, hoy eso ya no pasa y no está como dentro del radar para tomar una decisión de tocar o no. Y tampoco todo es la ciudad de Mendoza. Hay que decirlo, Mendoza también no es solo Mendoza ciudad y alrededores de Gran Mendoza. Hay espacios en San Rafael, que es un poco más lejos, en San Martín, que tiene varias salas, en La Consulta, en San Carlos había un lugar muy rockero también. Para cerrar, recomendamos Ciclos Noche de Fogón, Suena Tremenda, ciclo feminista encabezado por la cantautora Mariana Paraguay y Gina Luco, y Madre Música, que es un colectivo y sello musical de hip hop y cultura urbana, integrado por artistas musicales, visuales y del mundo del street dance. Don Turco, La Blunti y Flecha son algunos de los raperos que forman parte. Madre Música es un sello, una cooperativa, una productora, un colectivo, un grupo de amigues que nos juntamos con el fin de ayudarnos unos entre otros en el ámbito artístico de la provincia de Mendoza, con la idea de impulsar un poco más la federalización de la industria y de la propuesta cultural en nuestro contexto, en nuestro círculo, que es bueno el arte urbano, lo que es más el street art, el arte callejero de los barrios. Y lo que quiero dejar en claro del por qué hicimos Madre Música, hicimos porque solo nunca llegué a ningún lado. Es el cooperativismo, el apoyarnos los unos con los otros, sacando el ego de por lado, sacando las diferencias de por lado y poniendo en prioridad lo más puro, que en este caso a mí me lleva mucho, que es la música y la expresión. Si necesitas algo, te segundeamos, así como cuando necesitamos algo nos va a segundear, nos hacemos el aguante y vamos adelante a por nuestros sueños, a por lo que creemos y por lo que no nos jugamos. Como la inmensidad de las montañas, es inmensa la cantidad de bandas y escenas musicales que crecen en Mendoza. Así que si me queda algo afuera, lo puedes dejar acá en comentarios porque el presente y el presente musical en general es inabarcable. Además, te puedes suscribir a La Historia y su Música, no solamente suscribiéndote acá y poniendo la campanita, sino también aportando dinero. En www.lahistoriaysumusica.com.ar puedes hacer un aporte único, suscribirte mensualmente, que es lo que más nos sirve para que todos sigamos trabajando y haciendo estos videos que supongo que te gustan. ¡Nos vemos! La cordillera blanca amaneció y yo tan lejos de ella. Y lo que se rotula de popularidad por su popularidad. ¿Qué? ¿Qué? ¿La grabaste eso? Y yo, que obvio soy papá, no. Recomiendo. Teatro Plaza, Teatro Mendoza, Teatro Quintaní, teatro. Mendoza, agarras un viñedo y te sale una banda ahí de abajo.